Es Carlos Zavala y en el día de hoy vengo a explicarles el método del disco. Vamos a calcular el volumen de un sólido de resolución que se obtiene al girar la región sombreada alrededor del eje X. Entonces lo primero que hacemos es solucionar la región que nos da el problema. Esta parte que está limitada por la curva y igual a 1 sobre X. Como esta región va a girar en relación al eje X, va a presentar el giro. Entonces vamos a dibujar cuál es el reflejo de esta figura acá, por debajo del eje X. Entonces este punto lo reflejamos por acá, es decir, si tiene coordenada 1, ahora tendrá coordenada -1. Y este puntico que tiene coordenada 1/2, ahora tendrá coordenada -1/2. Entonces dibujamos como el reflejo de esta figura acá. Esta parte de la curva la tendremos más o menos igual a la otra. Eso quiere decir que el sólido será macizo, porque la región que teníamos originalmente, es decir, esta de acá, al presentar la rotación con respecto al eje de las X, entonces conforma un sólido que es completamente macizo. Vamos a ver la forma del sólido. Más o menos sería algo como así. Esto formaría una figura más o menos parecida a esto, una figura completamente maciza, y acá tendríamos el eje de rotación que sería el eje X, por acá saldría ese eje. Entonces tendríamos un sólido totalmente macizo. Para este sólido vamos a utilizar el método de los discos, porque imaginamos que este sólido está conformado por una serie de discos o una serie de tajadas. Entonces vamos a considerar una de ellas. Por ejemplo, nos imaginamos esta, que correspondería a realizar aquí una franja vertical, más o menos como esta que estamos haciendo, que sería este rectángulo, que representa el corte que hemos considerado. Entonces esto le pondremos un volumen que se llamará dB. Entonces nosotros vamos a concentrarnos en el cálculo de este volumen, de esta tajadita, que igual esta franja está ubicada en un valor X cualquiera comprendido entre 1 y 2. Entonces podemos decir que X es cualquier valor comprendido entre 1 y 2. Entonces si lo sacamos aparte, nos forma como una especie de monedita que vamos a dibujar por acá. Que sería el ancho de esta franja, y esa medida la llamaremos de X. ¿Por qué de X? Porque es un pedacito muy pequeño que se mide en la dirección del eje X. Entonces ese será el espesor de esta moneda, de este disco que hemos tomado del sólido. Entonces acá tenemos el eje X y nos interesa pues determinar el radio de esta monedita o de este cilindro. Entonces decimos que el radio es la distancia desde aquí hasta la curva. Entonces eso es una distancia y controlada por esta curva, y esa curva se llama 1 sobre X. Entonces es decir que la distancia de aquí a aquí para esta abscisa X tiene determinada por la función que es 1 sobre X. Entonces ya determinamos lo más importante de esta función. Entonces esto sería la altura del cilindro, y el espesor del cilindro pues sería su radio, que sería dB, que es el diferencial de volumen del sólido que vamos a calcular. Entonces vamos a encontrar dB y a proceder con la integral. dB es el volumen del disco, lo que llamamos la moneda. Entonces ese dB corresponde al volumen de un cilindro, y la fórmula para el cálculo de un cilindro es pi r cuadrado por h, por la altura del cilindro. Entonces lo siguiente sería pi, que el radio sería 1 sobre X
al cuadrado. Y la altura del cilindro dijimos que era de x. Entonces ya desarrollando la expresión nos quedaría pi sobre x al cuadrado de x. Y procedemos a integrar a los dos lados. Entonces integramos sobre x al cuadrado de dx. Entonces habíamos dicho que x tomaba valores entre 1 y 2. Entonces esos serán los límites de integración para el lado derecho. La integral de db será b. Entonces vamos a continuar acá. La integral de db, que es el volumen del sólido. La integral de db. Entonces, pues como es una constante, podemos sacar el número pi, que como es una constante puede ir desde 1 hasta 2. Entonces x a la 2 menos su diferencial de x. Entonces resolvemos la integral, nos queda pi integral de x a la menos 2 sería x a la menos 1 sobre 1, todo esto entre 2 y 1. Entonces aquí podemos derivar esta expresión, este menos lo podemos sacar para que acompañe el número pi y para que acompañe el menos 1. Y todo esto 1 sobre 2. Después reemplazamos los límites de integración, que nos quedaría menos pi sobre 1/2, nos quedaría menos 1. Entonces resolviendo todo eso nos quedaría menos pi por menos 1/2. Y todo esto organizando la ley de los signos nos daría pi medio. Y todo esto como es en unidades cúbicas, entonces nos daría en unidades cúbicas. Entonces esa es la forma del sólido. Vamos a pensar que el sólido está formado por monedas o rebanadas una tras otra. Entonces nosotros cogemos una de estas, una rebanadita. Entonces vamos a ver que ella queda con un hueco en el centro. Entonces ahí forma lo que se forma una arandela. Esa arandela, pues si la retiramos, tendrá un volumen de B, que es un diferencial de volumen de todo el volumen del sólido que vamos a encontrar en este problema. Esta arandela representada en este dibujo, que es un corte, la veríamos como una franja vertical, que a continuación vamos a dibujar. Acá tenemos la franja vertical y vamos a pintar la parte maciza, que es esto y este pedacito de acá, y la zona que queda en color blanco es el hueco que queda en el centro. Entonces acá ya tenemos la arandela proyectada para verla más real. Entonces aquí tenemos la arandela y a ella pues vamos a tomarle básicamente tres cosas, que son su altura y su espesor, que vamos a llamar h, su radio interior, que vamos a marcarlo pues por acá y con r minúscula, y su radio exterior, que vamos a marcarlo por acá y vamos a llamarlo r, y pues lo representamos con mayúscula. Entonces básicamente esos son los datos que necesitamos de esta arandela, pues que como decíamos constituye el diferencial de volumen del sólido que estamos hallando. Entonces la altura de la arandela será el espesor. En ese caso el espesor se refiere al ancho de la franja. Al ancho de la franja. Entonces ese ancho se mide en la dirección del eje X. Entonces pues por lo tanto lo podemos llamar de X. Y el radio interior, que es el centro de la arandela a este punto, el que hemos señalado acá, entonces podemos ver que todo el tiempo es constante. Entonces esa es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Como el borde interno del sólido es una recta, entonces sería la recta y igual a 2. Y esto de acá hasta acá siempre será constante igual a 1. Entonces ese sería el radio interior. Y el radio exterior, es decir, desde el centro hasta acá, entonces sería desde aquí hasta acá, mirándolo acá. Entonces sería una recta de distancia.
sería la distancia que hay desde aquí hasta acá, que sería siempre 2, menos la distancia que hay desde aquí hasta acá. Este pedacito que es una altura y, pues controlada por esta curva roja que se llama x a la 4. Entonces aquí estamos parados en una abscisa x cualquiera comprendida entre -1 y 2. Entonces acá vemos la altura, la ordenada para esa abscisa está controlada por la curva de color rojo. Entonces ya tenemos los elementos para calcular dB, que es el volumen de la arandela. Entonces tenemos dB, que es el volumen de la arandela. Geométricamente, pues la arandela es un cilindro hueco y la fórmula para ese cilindro es pi por el radio exterior al cuadrado por el radio interior al cuadrado, eso multiplicado por la altura del cilindro. Entonces tenemos dB es igual a pi que multiplica a r, que nos daría pues 2 menos x a la 4, y reemplazamos por la altura interior, que sería 1, y al cuadrado, y reemplazamos por h, que sería dx. Entonces acá tenemos dB es igual a pi que multiplica, acá tenemos un binomio al cuadrado, el cuadrado del primer término pues sería 4 menos 2 veces el primero por el segundo, eso nos da 4x a la 4, más el segundo término del cuadrado nos queda x a la 8, y esto menos 1 al cuadrado pues es igual a 1 con diferencial de x. Entonces acá resolvemos acá adentro, 4 menos 1, entonces nos daría 3 menos 4x a la 4 más x a la 8, todo esto lo multiplicamos por dx. A continuación pues vamos a integrar a ambos lados, colocamos el signo de la integral a ambos lados. Entonces acá podemos sacar el pi, que es una constante, que es lo que es una expresión. Entonces 3 menos 4 más x a la 8 de dx. Entonces acá decimos que son los límites de integración. Entonces acá empezamos a la integral de dB, pues sería b, que es el volumen del sólido que estamos calculando, y aquí al lado derecho tenemos pi, que es 3x menos 4x a la 5 sobre 5 más la integral de x a la 8, que sería pues x a la 8 sobre 9. Todo esto pues evaluado sobre 1 y 1. Y ahorita reemplazamos los límites de integración. 3 por 1, 3. 5 a la 5 nos da por 4 quintos. Por 4 quintos más 1 a la 9 nos da 1, entonces nos quedaría un noveno. Si reemplazamos el menos 1, nos quedaría menos 3 más 4 quintos menos 4 quintos menos un noveno. Entonces aquí continuamos. Volumen es igual a pi que multiplica 3 menos 4 quintos más un noveno más 3 menos 4 quintos. Y aquí vamos a resolviendo esta operación, pues nos da la fracción 208 menos 45 que ya la tenemos solucionada. Entonces aquí nos daría el volumen del sólido que nos han solicitado es 208,45 de pi, y pues por tratarse de un volumen escribimos unidades cúbicas. Entonces, de esta manera hemos terminado con la solución del ejercicio anterior. Muchas gracias.